Listo, buenos días. Acá estamos en Inbay, Líbano, Mao, otra vez. Aquí ya colocando un poco más extremo el camino a conocer los innovadores que tenemos en el municipio. ¿Cómo vas? Muy bien, estamos aquí en la finca Alto Bonito, con Camilo Quintero. Y bueno, comenzamos a hacer como ese análisis a partir pues de lo que conocemos en tecnología aquí en este cultivo de aguacate. Camilo, ¿alguna generalidad para contarnos? Hola Johnny, hola Mauro, buenos días y a todos ustedes. Sí señor, pues les voy contando. Este es un cultivo de aguacate que tenemos aproximadamente hace unos 4 años y medio. Tenemos una carga en 422 palitos de aguacate y no todos se están produciendo en este momento. En un espacio más o menos de 1,5 hectáreas. Esto es lo que hemos venido trabajando, hemos venido cosechando. Ya sacamos nuestra primera cosechita, casi media tonelada de una cierta cantidad de palitos. Bueno, muy bien. Mira, aquí tenemos estos árboles. ¿Cuánto tienen estos árboles, Camilo? Este tiene 4 años y medio. 4 años y medio. Todos estos que están aquí al lado tienen 4 años y medio, ¿cierto? Sí señor. Listo. Miren el tamaño que tienen estos árboles. Eso pues nos da como una buena, digamos que una buena perspectiva de lo que puede llegar a tener en desarrollo. La idea de estar en este tipo de cultivos es porque hace 8 días hicimos una invitación para personas que tuvieran cultivos dentro de la región y poder entender de qué manera podemos hacerlo parte del laboratorio de Internet de las Cosas, en este caso de agricultura inteligente, Mao. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿alguna generalidad, Mao, antes de entrar pues, aquí en materia? Sí, estamos en este momento a una altitud de 2.204 metros sobre el nivel del mar. Como siempre, el común denominador que encontramos en todo lado, pues conexiones a internet complicadas, por no decir que son pues deficientes. Hasta alguna montaña cerca tenemos cobertura de telefonía móvil para temas de internet y demás. Y nuevamente la premisa que teníamos, o sea, tenemos que comenzar a ampliar la cobertura a internet para que muchos de este tipo de proyectos con los cuales buscamos pues tener precisión y para poder tomar decisiones en cuanto a los cultivos a partir de los datos, pues requieren de ese tipo de esfuerzos, ¿no? Listo. ¿Cómo resolveríamos aquí un proyecto de agricultura de precisión? Entonces vamos a hablar de varias cosas. Primero, vamos a tener qué vamos a monitorear. Entonces, el que vamos a monitorear, deberíamos monitorear el suelo, porque todo lo que tú no ves, es importante que tú entiendas cuál es el desempeño que tiene en estos momentos las raíces del árbol y cómo está todo ese ecosistema microbiano que hay dentro del árbol. Es muy importante entender que las raíces son la clave pues, para mucho el crecimiento que tengamos en el árbol. 2, debemos empezar a monitorear otro tipo de cosas, digamos que en este caso la fenología. La fenología está asociada, digamos, a cómo se desarrolla, por ejemplo, el fruto, las etapas de desarrollo del fruto. Tenemos que poder entenderlas y sobre eso tomar medidas. Y 3, poder hacer control de plagas y enfermedades. Es el tercer punto, porque ese es otro elemento que a veces no se dan cuenta. Aquí pues vemos por ejemplo unas plantas que están un poquito mordidas. Eso es porque simplemente hay una plaga que está haciendo aquí cosas. Entonces podemos empezar a determinar con algunos elementos cómo poder controlar. Digamos que lo importante es que tú puedas identificar a tiempo las anomalías que pueden haber en el cultivo y sobre eso actuar a tiempo, porque digamos que cuando actuamos ya en la cosecha pues ya no tenemos nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué haríamos acá ya en términos tecnológicos? Primero, lo que determinaríamos es que deberíamos añadir un monitor de campo, o sea, una persona que venga con una frecuencia importante a visitar los palos. Eso quién debería ser, una persona de aquí de la finca que venga, revise, y él no tiene que ser un experto dentro de eso, puede dar un entrenamiento, pero a través de herramientas de inteligencia artificial le podemos dar una aplicación donde él pueda escanear esas anomalías, diga, uy, ¿eso qué será? Y él con esa anomalía, al escanearla, un sistema de inteligencia artificial le puede empezar a recomendar para decirle qué es lo que es, y él poco a poco se vuelva experto y tenga como un asistente para poder saber cómo interpretar. Eso lo va a ver en directo, pero él cuando termine todo su proceso, él va a coger todos esos datos, lo va a llevar a internet y puede haber un asistente, ya sea una persona real o misma inteligencia artificial, que le puede recomendar cómo actuar en cada caso. Eso va a ser algo muy interesante y eso lo hacemos solamente visitando
el lugar. Ahí lo único que necesitamos es una persona, un pelado, una persona de la finca, no tiene que ser un técnico profesional que pueda empezar a ayudar y que sea el que monitoreemos y que entrenemos para eso. Él estaría conectado con personas expertas también que le ayuden a saber cómo manejar el cultivo. Porque uno de los retos que hay es que es muy difícil que un técnico experimentado venga acá todo el tiempo. ¿Por qué? Porque están en otros lugares, no tienen la disponibilidad y ahí van a haber muchos retos y van a decir, oiga, no puedo. Costos también. Entonces ahí podríamos resolver un primer ejercicio. Segundo, podríamos monitorear el suelo. Para monitorear el suelo deberíamos integrar unas sondas. Esa sonda deberíamos tener aquí por lo menos, digamos que un par de sensores. Un sensor que podría estar orientado a temas de conductividad. Eso nos puede empezar a dar como luces sobre cómo se está desempeñando mucho de la actividad microbiana dentro del suelo. 2, humedad en el suelo. Recordemos que la humedad y la temperatura son claves para que se desarrolle todo un ecosistema detrás, debajo, porque hay todo un submundo al lado de las raíces. Entonces es necesario entender ese tema de la humedad en suelo de forma completa. Temperatura en suelo también es muy importante tenerla. Y con eso podemos empezar a hacer algunas mediciones. A partir de esas sondas las instalaríamos y esas nos darían algunos datos para saber cómo está en este momento la salud del suelo y sobre eso tomaría unas decisiones específicamente para poder mejorar. Si quisiéramos mirar nosotros acá ya el árbol, podríamos tener un asunto de, por ejemplo, de humedad foliar, podríamos tener ese ejercicio, podríamos también abordar, sobre todo aquí con los frutos. Si tenemos aquí frutos, todos estos frutos que están acá, para poder fortalecer los temas del tamaño y la evolución del fruto, podríamos tomar algunas muestras y colocar unos dendómetros. Los dendómetros no son más que como unos sensores que se van moviendo de manera regular. Entonces ese dendómetro lo podemos colocar uno en el tallo para ver cómo va creciendo el tallo y cómo se va volviendo fuerte, y dos, lo podríamos tener sobre el fruto, y es como si fuera una pastillita que va creciendo el fruto y va aumentando, y eso también nos va dando datos de cómo va creciendo el fruto y si está creciendo a la velocidad que necesitamos. Con esos datos podríamos estar calculando un dato clave en aguacate que va a ser digamos que el porcentaje de materia seca. El porcentaje de materia seca está directamente relacionado con la calidad del producto. O sea, tú tienes un porcentaje mucho más alto y vas a tener la posibilidad de vender, digamos, el producto mucho mejor. Entonces eso se puede hacer ya conectando ya luego con modelos de predicción. ¿Cómo conectaríamos esto? Aquí pondríamos un equipo que sería un actuador que conecte las sondas. Este actuador estaría disponible, podríamos colocar un panel solar para que sea autónomo, y ese actuador estaría disparando ya las señales de lo que dice. Ese actuador tiene que tener internet, directamente no, él tiene una antenita que se llama una antena por conexión de LoRaWAN. LoRaWAN es el protocolo sobre el cual él empieza a hablar. Entonces desde acá él va a hablar contra un repetidor que va a estar en alto de su hogar. Hay tecnologías que pueden permitirnos, digamos que 300 metros desde acá, pero hay otras que nos permiten hasta 1 kilómetro, 2 kilómetros. Entonces podríamos tener, dependiendo del alcance que le demos, podemos tener hasta 2 kilómetros para que desde acá él dispare a la redonda a algún lugar. Entonces él puede tener un repetidor en otro sensor de estos para que nos ayude a dar la señal. Tú decías lo del internet. El internet lo tendríamos que tener con un gateway que puede estar en tu finca directamente, allá donde tengas tú establecido. Ahí sería ideal tener una conexión doble, una conexión de un Starlink, por ejemplo, que podríamos tener ahí para darle internet de forma permanente, y una conexión de respaldo. Ese respaldo, pues si tenemos 3G, 4G o algún tema ya de datos, ahí conectaríamos. Entonces estos equipos que están acá van a conectarse con el gateway, y desde el gateway se va el internet. O sea, no es que este equipo se conecte a internet directamente, porque no es tan así, sino que una red. Sí, pues la red, el LoRaWAN dispara hasta allá al gateway y el gateway ya nos dispara internet. Ese sería como el ecosistema. ¿Qué sería muy importante? Como tenemos esos datos en línea, la idea es que podamos tener esos datos ya en tableros de control para que expertos empiecen a monitorear el aguacate y empiecen a hacer recomendaciones. Esos expertos pueden ir desde casas fabricantes, desde el mismo ICA, desde investigadores. Cuando ellos tienen los datos, vamos a tener un montón de personas que son capaces de hacernos recomendaciones y al final mejorar esa calidad de cultivos. El problema que ha habido siempre en el aguacate es que no actuamos a tiempo. Y como no actuamos a tiempo, pues solo actuamos cuando hay la cosecha. Ahí ya es demasiado tarde. Entonces es importante tener esa cultura de actuar digamos que con anterioridad. En Colombia han habido casos de éxito de monitoreo de suelo
donde han habido producciones muy importantes, sobre todo en Antioquia, donde solamente con el monitoreo de las sondas de suelo nos hemos dado cuenta cuándo fortalecer el tema suelo, aplicarle algunas cosas, aplicar cosas como que te dije, lo del mulch, para que sea mucho más, pero eso nos damos cuenta pues cuando monitoreamos el suelo. De otra forma es más complejo. Ese sería uno de los ejercicios que podemos hacer en el laboratorio, Mao, y traernos estos datos desde acá y ya desarrollar ese ejercicio. ¿Con qué podemos arrancar de forma inmediata? Uno, con el tema de monitoreo de plagas y enfermedades. Eso lo podemos hacer, podemos desarrollar el tema de inteligencia artificial que podemos abordar acá. Lo único que necesitarías tú es un smartphone que tenga tu monitor, y con él ya arrancamos a trabajar, primera fase. Después miramos las sondas, vamos a ver cuáles tipos de sondas vamos a colocar y evaluamos una muestra. De tus 422 árboles, ¿a cuántos tendríamos que monitorear? Hacemos una muestra de cuántos deberían ser más o menos, y a partir de eso construimos un pequeño presupuesto para que veamos de qué forma conectamos acá. Importante el internet, siempre sí tenemos que garantizar tener conectividad desde acá para ver qué solución se le puede dar. Que va desde el Starlink hasta soluciones también de radiofrecuencia que pueden ver, pero todo eso es factible. Lo importante es que cualquier proyecto que hagamos de internet de las cosas, IoT, debe estar involucrado en todo el modelo de negocio del aguacate. O sea, el mismo negocio debe darte para poder pagar todo. Y siempre la pregunta que te tienes que hacer es: ¿cuál es el retorno a la inversión que yo tengo con esto? Ya, directo. Y si no tenemos claridad, pues hay que pensar de qué forma hacerlo, pero siempre debe haber esa pregunta, porque el mismo cultivo debe llegar desde el principio a ser sostenible. Bueno, ese era el mensaje, Mao. No sé si quieres tú añadir algún detalle. Nada, que ante todo hay que meter la innovación a la comida y a todo lo que producimos. Es momento de que en forma toda la innovación tecnológica en cuanto a IoT y demás, pues meta el acelerador y comience a entrar al campo en toda nuestra zona. Que comencemos a volvernos competitivos realmente con eso, ¿no? Nos permite mejorar calidad, eso nos permite mejorar producción, nos permite determinar a tiempo si algo no está funcionando o no va a funcionar, y pues es la manera. Entendemos que las maneras tradicionales al ojo son muy válidas, funcionan y seguirán funcionando, pero de la mano con eso la tecnología puede ayudarle a dar muchísima más fuerza a todo ese conocimiento. Y puede partir de una base de conocimientos muchísimo más grande y globalizada de cosas que están en todo el mundo, ¿no? Listo. Camilo, para cerrar acá el proceso, ¿qué piensas de lo que te contamos acá y cómo ves ese tipo de procesos dentro de tu finca? ¿Por qué sería importante para tu finca, y si eso tiene potencial para la visión que tú tienes de tu negocio aquí agropecuario? Johnny, pues agradezco pues la oportunidad pues tenerlos acá, y claro, es una oportunidad grandísima. Pues el espacio de tierra no es muy amplio, pero pues si podemos magnificar con la tecnología, aprovechar el recurso, pues va a ser mucho más beneficioso, no solo para mí, sino pues para toda la comunidad que se beneficia como desde el mismo cultivo. Pues, supongo que habrán otras experiencias que pueden adquirir conocimiento de esta oportunidad de aprendimiento, de enseñanza. Bueno, genial. Desde acá estamos entonces desde INVA y Líbano, aquí mostrando a los emprendedores que están haciendo las cosas posibles, integrando tecnología también en el proceso que queremos realizar, y sobre todo orientándonos a generar nuevas fuentes de generación de riqueza dentro de la región. Vamos con eso. Bueno, gracias. Chao.